Muchas gracias y muy buenas tardes. Quiero agradecer particularmente a la organización de esta sexta conferencia de Derecho Laboral y en la persona del magistrado Herrera Carbucia, que ha tenido a bien honrarme con compartir con ustedes algunas ideas con relación a la discriminación de la mujer en materia laboral. Como ven, no debo advertirles, ustedes lo sabrán, que no soy un especialista en derecho laboral, en consecuencia es una gran generosidad de la organización que tomo como una distinción al Tribunal Constitucional y a mi persona, de manera que les agradezco profundamente que podamos compartir estas reflexiones alrededor de un tema que cambia un poquito el registro de lo que hemos escuchado hasta ahora de estos connotados laboralistas, pero que me parece que es un aporte y digamos un campo interesante, relevante, de mucha actualidad para la reflexión de todos ustedes que dominan el área y que podrían naturalmente hacer desarrollos que redunden en la eliminación de este flagelo que afecta no solamente la República Dominicana, sino, como lo sabrán ustedes, muchos otros países en nuestra América. El sentido de mi exposición es, digamos, una orientación un poquito más didáctica y más orientadora con relación a clarificar los conceptos fundamentales alrededor de este tema. Me voy a referir en consecuencia a la protección jurídica de la mujer contra la discriminación laboral en el caso de la República Dominicana. Como ustedes sabrán, uno de los grandes hitos del siglo XX fue sin duda la lucha por la igualdad de la mujer frente al hombre. Importantes activistas británicas, norteamericanas, alemanas, francesas, lograron reposicionar en siglos pasados el rol de la mujer en los principales ámbitos políticos y sociales, así como forjar una conciencia colectiva acerca de la igualdad de género. A pesar de los notables logros alcanzados, la lucha por la igualdad de la mujer frente al hombre aún no acaba. Quedan muchos retos por delante y uno de estos retos lo constituye sin duda la discriminación laboral de la mujer. La activista norteamericana de los derechos civiles de la mujer, Bella Abzug, señalaba en 1972 que la capacidad para hacer un trabajo no debería depender de la organización de los cromosomas. Esa expresión permite reflejar la realidad imperante en un mundo del derecho laboral que, no obstante las medidas adoptadas para equilibrar a la mujer y al hombre, aún subsisten graves desigualdades, producto de estereotipos y prejuicios imperantes en la sociedad. La Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1.1, literal A, del Convenio 111 de 1958, define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo y la ocupación. La Organización Internacional del Trabajo, igualmente, en su informe global sobre discriminación laboral en el 2011, señaló que las mujeres siguen siendo víctimas de la discriminación en casi todos los aspectos del empleo, desde los puestos de trabajo que pueden conseguir, la remuneración, las prestaciones, las condiciones de trabajo, hasta el acceso a los cargos de toma de decisiones. Los estudios demuestran que pese a iniciativas legislativas y políticas que se adoptan, persisten las diferencias de remuneración, de segregación profesional y vertical, las condiciones para consolidar el trabajo y la vida familiar y la desmesurada concentración de mujeres en empleos a tiempo parcial y de tipo informal y precario. Todo ello sumado al acoso sexual y a la discriminación por razones de maternidad o de estado civil. Esto no significa que no haya progresado, pero sí pone de relieve el hecho de que las mujeres distan todavía mucho de lograr la igualdad entre hombres en el mercado laboral. La profesora colombiana
Luz Gabriela Arango, decía en el 2004 que subsiste en la sociedad una segmentación laboral de género que identifica sectores laborales feminizados, en los cuales el trabajo corresponde a una extensión de las tareas domésticas y familiares, como los servicios personales, actividades de cuidados de niños, ancianos, enfermos, tareas manuales segmentadas, minuciosas y repetitivas en la industria, oficios de limpieza y aseo en todos los sectores de la producción, profesionales, técnicas y universitarias femeninas, en las áreas de educación y la salud. Esta segmentación, además, señala la profesora Arango, tiene dos vertientes, una segmentación horizontal y otra segmentación vertical. La horizontal supone que a la mujer le corresponde áreas específicas por su género, mientras que la vertical implica la creencia de que a la mujer solo le corresponde en el mercado laboral los puestos laborales más inferiores. En este informe de la OIT al cual hacía referencia hace un momento, se distinguen varios tipos de discriminación: la salarial, la discriminación en cuanto al tiempo de contratación, hablan también de una llamada discriminación laboral indirecta, es decir, un tipo de discriminación que existe cuando una disposición o regla formulada neutralmente, esto es sin referencia a un sexo determinado, genera sin embargo en los hechos un trato esencialmente menos favorable para trabajadores de un determinado sexo, en este caso el femenino, sin que el trato discriminante pueda explicarse por razones o circunstancias distintas a la desigualdad sexual. Discriminación ocupacional también es parte de la categorización de la OIT. Esta modalidad implica una subutilización de la mujer que le limita el acceso a los puestos de alta gerencia, y es el fenómeno que la profesora Arango denomina como segmentación laboral vertical. Está también la discriminación de acceso al empleo. Esta discriminación supone una limitación en la contratación laboral de la mujer, impidiéndole el acceso al empleo. Y pudiera suceder que, como refiere la profesora granadina Gómez Bueno, denomina división sexual del trabajo, que supone la limitación de acceso a la mujer a ciertos empleos estereotipados como de hombres, o bien por efecto del llamado dispositivo de feminización, término acuñado por la socióloga gallega Varela Fernández en 1997, mediante el cual se expresa un esquema cultural orientado a otorgar a la mujer un lugar subordinado y por tanto incapaz de asumir determinados empleos. Una quinta categorización podría ser la discriminación por la condición física o social de la mujer. Este es el caso de la trabajadora embarazada o de la mujer casada. Para la investigadora mexicana Sonia Frías, la discriminación por embarazo se genera por razones socioculturales, fruto de un esquema de organización social patriarcal, así como el riesgo que supone el embarazo en términos de productividad de la trabajadora, que tiende a ser menor por su condición. Una de las acciones más recriminadas por discriminantes es la prueba de embarazo previa a la contratación. La misma situación de discriminación se produce con la mujer casada frente a la soltera por la limitación de tiempo que supone para la mujer dedicarse al cuidado de la familia. Está también la más conocida en estos tiempos, discriminación por acoso sexual. Este tipo de discriminación laboral pudiera degenerar en una reducción de los beneficios contractuales de la trabajadora, o bien la terminación de su contrato de trabajo o la creación de un ambiente laboral hostil. En este caso se establecen dos tipos de acoso sexual laboral por la profesora catedrática española Cristina Cuenca Piqueras: el acoso quid pro quo o chantaje sexual y el acoso sexual ambiental. Señala la profesora Cuenca Piqueras que el chantaje sexual o acoso quid pro quo, del latín esto a cambio de eso, será producido por un superior jerárquico o por alguna persona que pueda incidir sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada. Este tipo de acoso consiste en un chantaje por el cual se obliga a un trabajador a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder algún beneficio laboral o incluso el propio empleo. Por otro lado, el llamado acoso sexual ambiental será aquella conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma.
Se distingue del chantaje en que no hay una conexión directa entre el requerimiento sexual y las condiciones laborales. En este caso pueden ser sujetos activos los compañeros de trabajo, sean o no superiores jerárquicos. También pueden ser los terceros relacionados con la empresa. Hay países que han adoptado iniciativas para vencer la desigualdad de la mujer en el trabajo. Tal es el caso de Noruega, que en el año 2005 creó un programa Female Future, mediante el cual se identificaban trabajadoras con talento dentro de la empresa y se les capacitaba de modo que éstas pudieran ascender profesionalmente a puestos de dirección dentro de la empresa. En España, en el 2005, se establecieron legalmente cuotas laborales de género y, por tanto, las empresas españolas deben adoptar cupos de empleos que deben cubrir entre un 40 y un 60% en los consejos de administración de dichas empresas. En Albania, en el 2007 se estableció una regulación que obliga a las instituciones públicas a integrar la perspectiva de género en los planes institucionales de desarrollo. Por su lado, en Alemania, durante este mismo año, se instituyó una regulación que establece incorporar voluntariamente a los estatutos de las sociedades de comercio cuotas laborales en favor de la mujer. Cada sociedad comercial determina voluntariamente la cuota de empleomanía femenina. Este marco, digamos, general que revela, digamos, las diferentes categorizaciones que la Organización Internacional del Trabajo incluye como discriminación laboral de la mujer, y, digamos, los esfuerzos que algunos países del continente europeo, como los que he señalado, hacen para disminuir, para vencer, digamos, este flagelo, me van a permitir ahora abordar, en el caso más concreto de la República Dominicana, las normas y los mecanismos procesales de la protección de la trabajadora en República Dominicana. En consecuencia, me voy a referir al campo jurídico nuestro en la materia y, como ustedes saben, si nos referimos a la evolución constitucional que hemos tenido en la materia, digamos que el derecho al trabajo se constitucionaliza por primera vez en la República Dominicana durante la reforma constitucional de 1907, al instituir en su artículo 9.6 la libertad de trabajo, pero que solo en favor del hombre. Es en la reforma constitucional de 1942 cuando se le reconoce a la mujer su plena capacidad política y jurídica, asumiendo por por extensión, los mismos derechos laborales que la Constitución les reconocía al hombre. Esto es la libertad de trabajo, el derecho a una jornada laboral limitada, el derecho a días de descanso, a vacaciones, a salario mínimo, a seguridad social, a recibir asistencia social que el Estado dispusiera en beneficio de los trabajadores. Otra reforma constitucional, digamos, relevante, ya fue mencionada por el profesor Bustamante, es la de 1963, donde se adicionó por extensión a la mujer trabajadora derechos como la igualdad salarial, con relación, o sea, igual trabajo, igual salario, derecho a la no discriminación en razón del sexo, derecho a la participación en los beneficios de la empresa, a la huelga y una garantía de irrenunciabilidad de los derechos laborales constitucionales del trabajador. Pero es ciertamente en la reforma del año 2010 que se lograron importantes conquistas en beneficio de los derechos de la mujer trabajadora, tales como el reconocimiento al trabajo del hogar como una actividad económica, la proclamación constitucional de la igualdad laboral entre la mujer y el hombre, la no discriminación de la mujer para acceder al empleo, la facultad al legislador ordinario para establecer discriminaciones positivas en favor de la mujer trabajadora y otras conquistas que veremos sucintamente más adelante. En esta reforma, además, se usa un lenguaje no sexista y además se utiliza la expresión trabajadores y trabajadoras. Esto constituye un avance al fomentar mediante el valor simbólico del lenguaje la idea de una igualdad entre ambos sexos, lo cual repercute a nivel laboral, sin duda, contribuyendo en la lucha por la no discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Las normas y procedimientos que enmarcan digamos, la protección de la mujer en el trabajo y la lucha contra la no discriminación
comportan naturalmente normas constitucionales y legales, solo me voy a referir a las constitucionales, convencionales, las convenciones relevantes que ha firmado la República Dominicana y que ha ratificado el Congreso Nacional y que por tanto son normas en nuestro país, y aquellas, digamos, mecanismos procesales para hacer efectiva esas garantías. Los elementos del régimen normativo constitucional están constituidos, hablo de la Constitución del 2010, Constitución vigente, un catálogo de derechos laborales fundamentales y las normas constitucionales programáticas que confían al Estado el desarrollo de políticas públicas. Un catálogo de derechos fundamentales muy importante en el título 2 de nuestra Constitución. Encontramos desde los artículos 62 y siguientes la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo, el reconocimiento de las trabajadoras a la libertad sindical, seguridad social, negociación colectiva, capacidad profesional, respeto a su capacidad física e intelectual, su intimidad y dignidad personal, concepto, principio y valor de nuestra Constitución ya destacado por algunos de mis predecesores, donde se cimenta realmente, digamos, la base del Estado social y democrático de derecho que instaura nuestra Constitución del 2010. Está centrada en el concepto de la dignidad del ser humano. Igualmente, la protección de la trabajadora contra la discriminación para acceder al empleo durante la prestación del servicio, la igualdad de salario por igual trabajo, igual salario. Las políticas públicas que nuestra Constitución, digamos, pone en manos del Estado en este ámbito, deben primero establecer las garantías de igualdad y equidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo, artículo 62.1, dar la facilidad de medios para que las trabajadoras puedan adquirir sus útiles e instrumentos indispensables a su labor, y adoptar medidas que promuevan la creación de instancias patrono-laborales para garantizar condiciones de seguridad, salubridad e higiene en el trabajo, en su artículo 62.8. El contrato de trabajo está regulado legalmente en la República Dominicana por la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo y que rige el sector privado. La Ley 4108 sobre función pública rige el sector público. Igualmente, la República Dominicana ha firmado importantes convenciones en protección a este ámbito en el derecho laboral. En el siglo XX firmó 3 convenios de la OIT, el convenio 45 del 1935, el convenio número 100 de 1951 y el convenio número 111 que hice mención al inicio de 1958 y que fue ratificado por nuestro país posteriormente. Posteriormente, en lo que va de este siglo, voy a destacar el convenio número 189 del 2011 que establece normas de protección para la trabajadora doméstica. Este convenio fue ratificado en el año 2015 por nuestro Congreso. Otras convenciones internacionales relevantes, valga la mención a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida de 1979 y conocida como la Convención de la CEDAW. En su artículo 11 de dicho convenio se prohíbe la discriminación de la mujer en el ámbito laboral y este convenio fue ratificado por nuestro Congreso en el año 1982. Decía un gran jurista español que no hay derechos sin garantías. De manera que este conjunto de derechos a los que me he referido en nuestra Constitución, en nuestras convenciones firmadas por la República Dominicana, que en virtud de la Constitución, una vez ratificadas, forman parte integral de nuestro derecho, me voy a referir ahora a los mecanismos procesales para hacer efectivo esos derechos. Ante la justicia constitucional, nosotros podríamos intentar una acción directa de inconstitucionalidad cuando la trabajadora afectada por una norma discriminante establecida en una ley, decreto presidencial, reglamento o resolución de alcance general puede interponer
una acción directa de inconstitucionalidad sobre dicha norma a los fines de anularla o favorecerse, si las circunstancias del caso lo requieren, de una sentencia interpretativa que establezca una interpretación del texto impugnado que reivindique la igualdad de la mujer frente al hombre. Para el ejercicio de esta acción, de acuerdo al artículo 185, numeral 1 de nuestra Constitución, debería estar revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido. Las acciones de amparo, un campo de gran desarrollo en nuestra práctica judicial en estos momentos, en gran medida gracias al impulso de la Constitución del 2010, pues una trabajadora discriminada pudiera interponer una acción de amparo en procura de reivindicar la protección de cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en nuestra ley de leyes, su derecho a la igualdad de trato a su empleo, a la igualdad salarial. Y esta acción, por su naturaleza, sería de la competencia de los tribunales de trabajo si se trata de empleados regidos por el Código de Trabajo o del Tribunal Superior Administrativo si se trata de servidores públicos. El recurso de revisión contra sentencias de amparo, la decisión rendida por un juez o tribunal de amparo que conozca del caso de la trabajadora discriminada solo puede ser recurrida en nuestro derecho ante el Tribunal Constitucional, el cual resolverá de manera definitiva el asunto de acuerdo al artículo 94 de la Ley de Procedimientos del Tribunal Constitucional y de Procedimientos Constitucionales 137-11. El recurso de revisión contra decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional nuestro es también el órgano de cierre de los procesos judiciales laborales, cuando se invoque que en el ámbito del Poder Judicial se configura uno de los 3 casos señalados por el artículo 53 de la Ley 136-11, o sea, que se ejerció un control difuso de constitucionalidad, que se desconoció un precedente constitucional o que se violó un derecho fundamental de modo inmediato y directo por parte del último tribunal que conoció el caso. La justicia ordinaria comporta también mecanismos naturalmente vitales para la defensa y la lucha contra la discriminación laboral. Y en el marco del Poder Judicial Dominicano es posible intentar naturalmente una demanda laboral en pago de prestaciones laborales, una demanda en responsabilidad civil, unas acciones penales laborales y acciones penales en caso de acoso sexual laboral, específicamente el artículo 333.2 del Código Penal y 72 del Código Procesal Penal. Ustedes seguramente sentirán algún nivel de curiosidad por saber si en la joven vida del Tribunal Constitucional Dominicano nosotros hemos conocido específicamente alguna acción en revisión o alguna acción directa que tenga que ver específicamente con la discriminación de la mujer en materia laboral. La respuesta es que todavía no hemos sido apoderados de una demanda específicamente en este sentido. No obstante, me parece importante señalar el rol fundamental de un tribunal constitucional en esto y le voy a referir a algunos casos que pudieran repercutir en una demanda específica en ese sentido en el porvenir. Los tribunales constitucionales, como ustedes sabrán, juegan un rol fundamental en la democracia moderna y no solo por su clásica función de conocer y dirimir conflictos de carácter contencioso, estableciendo los criterios y estándares para la interpretación idónea de la Constitución, sino también forjando ciudadanía y acendrando en la conciencia colectiva del pueblo los valores constitucionales que fundamentan el régimen democrático y la convivencia social. Es una función de pedagogía constitucional. Si bien el Tribunal Constitucional Dominicano, como les decía, de reciente creación, no ha conocido específicamente una demanda específica con relación a discriminación de la mujer trabajadora, sí podría mencionar que en el caso, por ejemplo, de la sentencia 10 del 2012, el tribunal señaló la obligación del Estado de adoptar medidas administrativas en protección de la mujer y su validez jurídica, aún no estén desarrolladas legislativamente, en virtud de las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales que protegen a la mujer de toda forma de discriminación. Asimismo, en la sentencia 12 del mismo año, reconoció los derechos patrimoniales que corresponden a la mujer concubina
entre estos la pensión de sobrevivencia en casos de fallecimiento de su compañero en el ejercicio de sus derechos, de sus deberes laborales. La sentencia 28 del 2012, el Tribunal Constitucional Dominicano reconoció la facultad del legislador para establecer discriminaciones positivas en beneficio de la mujer, lo que se corresponde con el contenido de la Declaración de Beijing, la Convención de Belén do Pará y la Convención de la CEDAW, que postulan la supresión de toda forma de discriminación con relación a la mujer. Finalmente, me voy a referir a la sentencia 159 del 2013, que al conocer una acción directa de inconstitucionalidad contra la cuota femenina para optar por cargos electivos, el tribunal reafirmó la obligación que corresponde a todo tribunal de proteger a la mujer en virtud de la desigualdad fáctica manifestada en una sociedad en la que prevalece la hegemonía masculina, reafirmando el estado de vulnerabilidad sociocultural que padece la mujer frente al hombre. El rol del tribunal no se circunscribe, comprenderán ustedes, a remediar situaciones discriminantes en perjuicio de la mujer, sino que además contribuye a eliminar prejuicios y estereotipos sexistas que contribuyen a fortalecer la equidad de género que debe primar entre el hombre y la mujer. El profesor belga, Mark Van Hokke, destaca el valor pedagógico de los tribunales constitucionales al forjar sus criterios en una cultura constitucional. Señala este profesor que la definición de los límites mínimos de la democracia y el alcance de los derechos humanos es un proceso continuo, con decisiones provisionales de los legisladores y de los tribunales. Estas decisiones, junto con los debates doctrinales, de verbigracia como este encuentro, y políticos, contribuyen a su vez a construir una opinión generalizada en la sociedad y en la creación de una cultura constitucional. Los tribunales constitucionales en Europa han experimentado cambios en sus cosmovisiones de la sociedad, pero también han contribuido a crear nuevas perspectivas sobre la democracia y los derechos fundamentales. En consecuencia, el Tribunal Constitucional, en su misión de guardián de la Constitución, se constituye en su principal activista. Fomentar la cultura de la Constitución es hacerla viva en el corazón del pueblo. Esta visión de la Constitución como instrumento de cultura ha sido desarrollada por el ilustre jurista alemán Peter Aberle, quien señala que la Constitución no es solo un orden positivo jurídico para juristas interpretar según viejas y nuevas reglas artificiales. Opera esencialmente también como una guía para los profanos del derecho, para todos los ciudadanos. La Constitución no es solo un texto jurídico o una obra normativa reguladora, sino también es expresión de una situación de desarrollo cultural, de autopresentación cultural del pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento de sus esperanzas. Por tanto, la mejor manera de combatir la discriminación laboral de la mujer es abordando el problema desde sus propias raíces, transformando la cultura de infravaloración de la mujer. Es una doble acción a la que corresponde tanto a los tribunales, por un lado, y que se reafirma con normas protectoras de la trabajadora contra la discriminación, e igualmente ir forjando una cultura de equidad de género que reivindique socialmente a la mujer en el imaginario popular. Como verán ustedes, yo, en nombre del Tribunal Constitucional Dominicano y en el mío propio, agradezco que se le haya dejado un espacio a un tema que sin duda alguna, junto con en estos momentos, sobre todo en nuestro país y en América Latina, con relación a la violencia contra la mujer que azota el centro mismo de nuestras familias, la educación de los niños, las relaciones familiares entre las personas que han sido víctimas de esta barbarie. Quiero agradecer la lucidez de haber incluido un tema como la discriminación laboral, que suele diluirse, digamos, en el lenguaje público, incluso en la academia, que suele tal vez omitirse como una realidad que, por afectar la condición laboral de la mujer, afecta también la condición de las familias
cuyas madres son víctimas de esa discriminación, digamos, de la propia cultura en la que se desarrollan los hijos de esa familia y finalmente para redundar en un desequilibrio social que no me parece que pueda ser aspiración de ninguna sociedad democrática. De manera que agradezco profundamente haberme dado esta oportunidad, haber abierto este espacio para este tema y agradecería mucho que los youth laboralistas que están reunidos aquí en esta ocasión puedan reflexionar con muchísima más propiedad que la que he hecho en este momento un tema tan relevante para nuestras sociedades. Muchas gracias y muy amables.